Buenos días niños, buenos días niñas. Espero que estén excelentes, que hayan podido descansar esta semanita que tuvieron libre, que hayan podido dormir más de lo que ya duermen. Hoy continuamos entonces con la última materia. Hoy hemos estado viendo entonces este periodo que es conocido como la Edad Media, este periodo muy largo en la historia de la humanidad, más o menos 1000 años. Estamos hablando y no es difícil pensar que en 1000 años cambian muchas cosas. O sea, imagínense, la historia de Chile tiene solo 200 años y el mundo ha cambiado mucho en estos últimos 200 años. Pero, a pesar de esto, hay cosas que igual en ese tiempo se mantuvieron. A pesar de que hubieron muchos cambios, hubieron algunas cosas que perduraron todo este tiempo. Y hoy día vamos a ver una de esas, o más de una de esas. La primera, que tiene un nombre medio extraño, pero no es algo muy complicado, estoy seguro que lo van a poder entender al tiro, es el teocentrismo. Tranquilos, voy a explicar el nombre, no se asusten. La Edad Media, como yo les había comentado un par de clases atrás, se destacó por ser un periodo muy religioso, pero muy religioso, extremadamente religioso. Todas las cosas se explicaban utilizando a Dios. Por ejemplo, las cosas buenas pasaban porque Dios te estaba dando un premio. Las cosas malas pasaban porque Dios te estaba castigando. Las enfermedades, Dios era el que las permitía o Dios era el que las sanaba. En este tiempo creían que Dios era el que decidía cada cosa que pasaba en la vida de las personas. Cada pequeño detalle tenía que ver con Dios. Ahora, la palabra teocentrismo, y aquí la voy a explicar, la palabra teocentrismo es una palabra compuesta. Está formada por dos palabras. La primera parte, la palabra teo o el término teo, quiere decir Dios. Y centrismo, la segunda parte, o céntrico, quiere decir que algo es muy importante, que es el centro de. Ahora, con esto entonces querían decir que Dios, teo, centrismo, Dios era el centro de todas las cosas. Como les decía recién, todas las cosas las explicaban a través de Dios. Como Dios estaba en el centro de todas las cosas, le debían la obediencia absoluta a Dios. Teocentrismo, Dios es el centro de todas las cosas. Otra cosa que permaneció durante todo este tiempo fue algo que se llamó el feudalismo. Vuelvo a una de nuestras clases anteriores. Con la desaparición del Imperio Romano, su territorio, este gran imperio que existía, se fragmentó, se dividió en muchos territorios más pequeños. Esta gran división dio a que se crearan los feudos. ¿Qué eran los feudos? Eran porciones de territorio, generalmente eran campos muy grandes, pero eran campos administrados por un señor feudal. Él era el dueño de esta porción de tierra. Y un feudo era administrado por un señor feudal. Él era el dueño de esta tierra, como les decía, y él la administraba de la forma que quería. Ahora, a pesar de que los feudos o estos pequeños reinos incluso, la mayoría funcionaba de la misma forma. Existieron muchos en Europa, pero la mayoría se organizó de la misma forma. Parece que se pusieron de acuerdo entre ellos. ¿Cómo funcionaba un feudo entonces? Un feudo funcionaba primeramente con un señor feudal a la cabeza. Él era el dueño, como les decía, él hacía lo que quería con su feudo. Este señor feudal era el dueño y trabajaba con vasallos. Voy a explicar, tranquilo. Estos trabajadores, estos vasallos, eran contratados para ocupar distintas funciones dentro del feudo, para poder trabajar dentro del feudo. Ahora, para poder participar en un feudo, para poder trabajar en un feudo, o para poder trabajarle a un señor feudal, debían hacer un compromiso. Y este compromiso tenía un nombre. Este compromiso se llamaba vasallaje o contrato de vasallaje.
Este vasallaje era una especie de compromiso. Quizás podemos decir que es el antepasado, el tatara abuelo de un contrato de trabajo. Este contrato de vasallaje era el compromiso que este nuevo empleado, perdón, el vasallo tenía que acordar con el señor feudal. Y cada uno se comprometía a cumplir distintas cosas, distintas obligaciones. Cada uno tenía algunos compromisos y obligaciones. Por ejemplo, eh, el vasallo, este nuevo empleado, tenía los siguientes deberes. El primero era el auxilio militar. ¿Qué es esto? Si un feudo entraba en guerra, este vasallo debía ir a la guerra. Era un soldado más de su señor feudal. En este tiempo era bastante común que los señores feudales hicieran guerras entre ellos para quitarse territorio, para agrandar su feudo, su tierra, su campo. Entonces, si había guerra, el vasallo debía ir a la guerra. Era un soldado más de su señor feudal. También debían darle fidelidad de por vida a su señor feudal. Era un contrato de por vida para poder trabajar en ese feudo, en esa tierra. También debían pedirle consejo y orientación a su señor feudal. Era como un maestro, un guía de la vida, un guía espiritual quizás, pero de las dudas, por así decirlo, tenían que consultarlas con su señor feudal. Y también debían entregarle las rentas a su señor feudal. ¿Qué eran las rentas? Era el pago, por así decirlo, del trabajo. No sé, pues si cosechaba maíz, debía entregarle una porción del maíz a su señor feudal. En la mayoría de los casos se entregaba mucho de la producción, no sé, el 90% de lo producido iba para el señor feudal. Ahora, ¿qué derechos tenía el trabajador? Porque hasta ahora igual era como bien injusto el sistema. Debían dar mucho de sí los vasallos, los nuevos trabajadores. ¿Qué derechos tenía? Primero, tenía derecho a la vivienda. El señor feudal construía una especie de villa, unas casitas no muy buenas en realidad, no muy buenas condiciones de vida, pero tenían derecho a un hogar, que ya era un beneficio grande en ese tiempo. También tenían un terreno propio, prestado mejor dicho, tenían un terreno prestado para desarrollar su agricultura. Recuerden que gran parte de eso iba de vuelta al señor feudal, pero era de ellos, entre comillas. Y el señor feudal también estaba a cargo de proteger a sus personas, proteger a sus empleados. Si bien es cierto, yo les dije recién que los vasallos tenían que ir a la guerra por su señor, era común también que en ese tiempo el señor feudal tuviera contratados soldados que se dedicaban solamente a esto, a la protección de un feudo. En el caso de una guerra más grande, quizás era necesario que el vasallo fuera también a la guerra. Pero la mayoría de los feudos grandes tenían su propio ejército o contrataban personas que estaban dedicadas a la protección, quizás de animales salvajes, ese tipo de cosas. Ahí el vasallo debía estar protegido. Ahora, un último detalle que también fue muy importante en este tiempo es el tema de la agricultura. Gracias a los feudos, la Edad Media se destacó por ser casi exclusivamente agrícola. Millones de personas se dedicaron a trabajar en los campos a lo largo de toda Europa. Las cosas que producía eran cambiadas, eran vendidas y así lograban mantener una economía que les permitiera vivir. Como les decía, los feudos se dedicaban al campo y como había muchos feudos en Europa, casi toda Europa se dedicó entonces a la venta o a la producción agrícola. Eso es todo por hoy. La próxima semana vamos a ver un par de cosas malas de la Edad Media. Nos vamos a enfocar en dos. Nos vamos a enfocar en lo que es la peste negra y
en lo que fue lo que yo les mencioné hace una o dos clases atrás, el tema de la casa de brujas o la herejía, ese tema. Eso es todo por hoy. Espero que estén excelentes. Una vez más, que hayan logrado descansar esta semana que recién pasó, que hayan dormido harto, que hayan tomado desayuno tarde. Espero que estén excelentes. La guía tiene solo 2 preguntas muy sencillas. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Cuídense.